El día de hoy se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 28. Amén. Mateo 14, 28. Dios le bendiga, mis hermanos. Estemos clamando, ¿cierto? Para que podamos con atención escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar entonces de Jesús camina sobre el mar. Amén. Esa es la palabra que vamos a leer el día de hoy. Y le vamos a dar lectura entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, Rey del cielo, estamos aquí delante de su presencia, a través de su Hijo Jesucristo, dándole gracias por su amor, su bondad, su misericordia, Dios del cielo. Hemos leído su palabra, Señor amado, y en esta hora rogamos que esta pueda ser vida en nuestros corazones, Señor amado, conforme a sus propósitos, conforme, Señor amado, tu voluntad en nuestras vidas, Padre mío de la gloria. Ayúdanos, Señor amado, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, Padre mío de la gloria, para así a poder atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor, y hacer uso de ella cuando lo necesitemos, Padre mío. Te damos gracias, Señor amado, todo lo que empaña tu palabra, tu obra, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, echado fuera, Rey del cielo, Señor, porque aquí estamos para alabar tu nombre, para escuchar tu palabra, Señor. Aquí el único nombre exaltado es el tuyo, Padre mío de la gloria, Señor, y aquí están tus hijos para adorarte, para exaltarte y ahora escuchar el consejo de su palabra, Señor, porque lo necesitamos día a día en nuestras vidas, Rey del cielo. Le exaltamos, Señor, todo lo que hacemos es para ti, para tu honra, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen su asiento. Hemos leído ya la palabra del Señor, ¿cierto? Y estamos viendo, ¿cierto? El tema principal de que vamos a ver es este párrafo donde dice que Jesús camina sobre el mar. Amén. Como contexto, un poquito antes ustedes pueden ir mirando los subtítulos en la palabra y vemos que lo último que hizo Jesús antes de este episodio fue la multiplicación de los panes y los peces. Amén. Entonces vemos en la palabra grandes milagros, no solamente que la gente escuchaba la palabra, que la gente era sanada, sino que también que Jesús pudo alimentar una gran multitud con solo 2 panes y 5 peces. Amén. Entonces, ¿cierto? Oraron por ello, Dios los bendijo y alimentaron una multitud de 5,000 solamente contando hombres. Amén. Y aún así, ¿cierto? Sabemos que había mujeres, había niños y aún así sobró. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta que Jesús, ¿cierto? Se preocupa por todas las áreas de nuestra vida. No solamente la sanidad física, no solamente alimentarnos espiritualmente, sino también provee para que alimentarnos físicamente. Amén. Pero ahí solamente en este preámbulo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos andar tras Jesús por los panes y los peces. Amén. Porque a pesar de que hubo una gran multitud, la gran multitud fue despedida después, ¿cierto? Jesús dice que mandó a sus discípulos a la otra orilla del mar de Galilea y él se quedó despidiendo a la multitud. Amén. Aunque pudiéramos ver un gran número, Jesús conocía por qué venía esa gente. Amén. Algunos venían por necesidad de sanidades, otros por necesidades espirituales, otros porque realmente creían que él era hijo de Dios, pero muchos venían por los milagros, ¿cierto? Por los beneficios y porque veían la alimentación que Jesús les daba. Amén. Así que de aquí ya vemos que es importante que sigamos a Jesús por amor y no por lo que Él nos puede ya dar. Amén. Entonces a la barca subieron los discípulos, iban navegando hacia la otra orilla de este mar de Galilea y Jesús
¿cierto? Después de un gran momento de sanaciones, de predicación, se fue a descansar. No, mis hermanos, no se fue a descansar. Jesús dice que se apartó en el monte y se puso a orar. Amén, porque no porque él era el Hijo de Dios, no oraba y no tenía comunión con el Padre, sino por el contrario, podemos ver en la Biblia muchas veces en la que Jesús se menciona que está orando al Padre. Amén, porque él era una persona humana, igual que nosotros, y la mayoría de sus victorias se debió a esto, a la comunión con Dios, a la oración que él fervientemente hacía en cada momento importante de su vida. Amén. ¿Qué pasó? Que él, cierto, estando ya no orando un ratito, ni una hora, ni dos, sino que estuvo gran parte de la tarde y gran parte de la noche, la palabra dice que a la cuarta vigilia, quiere más o menos decir entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que Jesús ve a sus discípulos que estaban en medio del mar de Galilea, ¿cierto? Y los ve que está en una tempestad, ¿cierto? Que estaba la barca siendo azotada por grandes vientos, ve que sus discípulos estaban fatigados, ¿cierto? A una gran distancia. Amén. Y de aquí también podemos aprender algo precioso. Aunque nosotros estemos en medio de la tempestad, en medio de problemas, de dificultades, y aunque pensemos que Dios no está cerquita nuestro, Dios nos está mirando. Amén. Y Dios se está preocupando por nosotros. Es lo importante, ¿ya? Así que usted cuando se sienta más solito, sepa que Jesús está ahí a su lado, pendiente de lo que a nosotros nos está pasando. Amén. No porque seamos las grandes maravillas de este mundo, sino porque Él nos ama. Amén. Y vemos su amor reflejado en que Él dio su vida por nosotros. Amén. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos comunicación con el Señor donde estemos. Amén, aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la dificultad. A veces, mis hermanos, pasamos por periodos que estamos tan inmersos en el sistema de este mundo, ya sea trabajo, universidades, problemas económicos, problemas que están de vecinos, de cuidado, que como que el mundo vemos que nos está rodeando, nos está golpeando por un lado, por el otro, y nos vemos tan absortos en esto, pero aún ahí está el Señor con nosotros. Amén. Esta historia en Marcos 6:48 dice que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. ¿Ya? Sin duda aquí ya vemos un gran milagro de parte del Señor. ¿Ya? El mar de Galilea en algunas partes medía 13 kilómetros de distancia y él estaba sobre un monte. Aunque a lo mejor pudo ya grandemente un hombre ver a gran distancia, podría ver la sombra, que había algo, pero él veía cómo estaban sus discípulos. Él veía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Iban en una barca que no era un barco gigante ni un Titanic, no. Iban en una barca de pescadores. Eso utilizaban para transportarse en ese momento. Y Jesús sabía y veía que ellos estaban siendo, ¿cierto?, azotados por esto, que ellos intentaban remar para la orilla donde iban, pero aún así ellos no podían hacer. Entonces, Jesús, siendo hijo de Dios, pudo haberse quedado ahí, pedir que la tempestad calmara, haber pedido a Dios por sus discípulos, interceder por ellos, pero el amor de Dios por nosotros es tan grande, mis hermanos, Dios es tan bueno y bondadoso, que lo que Él hace, mis hermanos, es ir hacia sus discípulos. Él no necesitaba solamente que los discípulos supieran que Él estaba orando, que Él estaba intercediendo, sino que Jesús quería que sus discípulos lo vieran en acción, que lo vieran ahí. Entonces, ¿qué hace Jesús? Milagrosamente, siendo Jesús Dios Todopoderoso, camina sobre el mar, mis hermanos, y se pone delante de la barca. Amén. Y tenemos que ver, ¿cierto? Y ponernos nosotros que estamos en la barca, y la idea es que Jesús vaya así, delante de nosotros. Ya tenemos que cuidarnos de no dejar a Jesús por detrás de nuestra vida, no dejarlo a un lado, al otro, sino que Jesús vaya ahí, delante de nosotros, para que nosotros podamos ir mirándolo y viendo hacia dónde tenemos que caminar. Amén. La barca estaba en medio del mar, estaba siendo azotada por grandes olas y viento que era al contrario, y los discípulos estaban en una situación en que no tenían prácticamente nada que hacer. Estaban fatigados, estaban tratando de remar, pero estaban ahí como al medio del mar y no podían devolverse y no podían avanzar. Y muchas veces en nuestra vida nos pasan estas cosas. Estamos pasando por situaciones donde vemos que no podemos hacer nada más que aguantar. Y eso en el camino muchas veces nos va a pasar, mis hermanos. Van a haber situaciones donde quisiéramos avanzar, quisiéramos retroceder, pero por su gran amor
y su misericordia, Jesús nos va a permitir estar ahí. Aunque sea marcando el paso, pero no retroceder ni apartar la mirada de Cristo, mis hermanos, y tampoco apartarnos de Él. Amén. Así que cuando estemos en estas situaciones donde estamos, queremos, muchas veces cuando pasamos estas situaciones como personas humanas, ¿cierto? Buscamos una salida, buscamos otra, buscamos qué hacer, buscamos por allá y apartamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mis hermanos, eso no puede hacer. Y esa barca entonces estaba siendo azotada por estas olas del mar, pero damos gracias al Señor que Él siempre nos ve. Amén. Eso tenemos que estar agradecidos y tenemos que llenar nuestra mente de eso, que Dios siempre nos está mirando. Aquí, en donde estemos, Dios está ahí y nunca nos pierde de vista, aunque no lo veamos a nuestro alrededor. Amén. Porque vemos que muchas veces las aflicciones son más grandes o los problemas son más grandes, pero Dios está ahí. Amén. Entonces, la cuarta de vigilia de la noche, ¿cierto? Que entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que Jesús se acerca a esta barca y dice que se acerca caminando y los discípulos, mis hermanos, se asustan. ¿Ya? Lo vemos en el versículo 26 de Mateo 14 y dice, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, mis hermanos. Aquí no solamente podemos ver cómo reaccionamos muchas veces ante el auxilio de Dios. Amén. Muchas veces no lo vemos o lo tomamos de una mala manera. Amén. El problema aquí está originado principalmente por la falta de confianza de sus discípulos hacia Jesús. Pese que estaban todo el día con Él, que estaban siempre a su lado, amén, en el momento que Jesús se pone delante de ellos no lo reconocen. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. No reconocemos cuando Dios actúa a nuestro favor. No reconocemos a la gente que realmente está al lado nuestro, orando, intercediendo, apoyándonos en clamor, apoyándonos en oración, sino por el contrario, estamos al lado del que nos aparta, del que nos separa, del que nos anda contando un chisme o del que a lo mejor está dándonos más problemas que bendición. Entonces, no notamos, ¿cierto?, cuando viene el auxilio hacia nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros interpretamos erróneamente a Jesucristo. Y eso nos pasa simplemente por el motivo de que no conocemos la palabra, ni sabemos cómo Dios trabaja o actúa en medio nuestro. Amén. Muchas veces encajamos a Dios en una cajita tan pequeña. No, si Dios no me da esta señal, no es Dios. No, si Dios no actúa como yo quiero, entonces no es Dios. No, si Dios no hace un gran milagro en toda mi familia, Dios no está con nosotros. Y Dios no trabaja así, mis hermanos. Dios trabaja de tantas maneras diferentes, lo vemos a lo largo de todos los milagros que Él hizo en la tierra. A veces lo hizo de palabra, a veces lo hizo esperando la fe de las personas, a veces lo hizo untando barro, untando saliva, y eso poniéndolo en los ojos del ciego y él pudo ver. Entonces Dios actúa, mis hermanos, de diferentes maneras. Amén. Entonces no podemos encajar a Dios como en algo tan pequeñito y queremos que muchas veces que Dios actúe a la manera nuestra. Amén. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. Amén. ¿Qué pasa cuando no conocemos a Jesús, cuando actúa en medio nuestro, que reaccionamos de manera que no deberíamos reaccionar? Amén. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos pensaron que era un fantasma y se asustaron. Tuvieron miedo. Otros libros dicen que ellos gritaron. Entonces no es manera de reaccionar delante de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos deberían haberse alegrado, deberían haberse gozado de que ya había llegado la oportunidad de que Jesús estuviera con ellos y tendrían un poquito de calma. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando no conocemos, cuando Jesús interactúa entre nosotros, lo primero que hacemos es perder la paz. Perdemos la paz, perdemos el gozo. Cuando dice Jesús que Él nos las dio a nosotros, que Él nos dio la paz, que nos dio el gozo, cuando nosotros venimos a Él, pero nosotros la perdemos de una manera tan fácil porque no sabemos cómo actúa el Señor Jesucristo. Muchas veces pasamos por largas pruebas, pasamos por largas dificultades, mis hermanos, y al principio cuando llegamos a este camino Jesús no nos dijo, amén, en el mundo tendríamos aflicciones, en el mundo pasaríamos por pruebas, pasaríamos por dificultades, pero aún así, aún conociendo lo que dice su palabra, cuando pasamos por la aflicción,
creemos que Jesús no está con nosotros. Cuando pasamos por el problema, vemos a Jesucristo lejos de nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pasa esto? Porque no tenemos fe en lo que Dios dijo y no creemos lo que está escrito en su palabra. Amén. Cuando Jesús, cierto, nos dice que Él nos dejó paz, Él nos dio el gozo y no las daba como el mundo las daba, sino que era una paz que iba a estar siempre con nosotros, pero nosotros como que le vemos, no miramos esa paz que tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Entonces Jesús se acercaba a los discípulos en medio de la dificultad, ellos no lo reconocen, amén, y tienen miedo, ¿cierto? Y reaccionan de una manera que no deberían reaccionar. Pero aún así, ¿cierto? Aún Jesús mirando que sus propios discípulos no le habían reconocido, ¿qué les dice? En el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Amén. Otra cosa que tenemos que tener clara es que Jesús siempre trabaja de una manera que nosotros podamos darnos cuenta, de una manera que se apega a la Biblia, ¿ya? Cuando muchas veces hoy en día se ven tantas cosas en la iglesia, de los hermanos que se echan para atrás, de estos júbilos, que estas fiestas, pero Jesús no actúa de esa manera. Jesús ya es muy ordenado. Lo mismo nos pasa cuando dejamos que las emociones se apoderen de nosotros. Amén. Cuando las emociones se apoderan del ser humano, el humano reacciona yo he visto videos donde sale gente gritando, gente aullando, gente como animales, y Jesús no dice nada así en la palabra. ¿Ya? Jesús dice que Él es ordenado, lo hace todo con respeto, lo hace todo con amor. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Para qué, mis hermanos? Para que al momento de que Jesús trabaje con nosotros no tengamos miedo y no, muchas veces cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos siempre con temor. ¿Y cuál es nuestro primer pensamiento? No es que tengo que dejar muchas cosas. No es que voy a tener que cambiar toda mi vida. No es que voy a tener que cambiar mi forma de vestirme. No es que voy a tener que darle todo mi tiempo a Cristo. No es que voy a tener que dejar de disfrutar de todo lo bueno que nos da una fiesta, el alcohol, los tragos. Y muchas veces usamos el Evangelio con eso. Con dejar y con perder todas las cosas buenas que pueden haber en esta tierra. Cuando realmente no es así. ¿Ya? Cuando uno llega al Evangelio, lo primero que Jesús nos dice es que Él nos lava, que Él nos limpia, que Él empieza a trabajar con nosotros de a poco, porque nosotros, si de manera humana dejamos todas las cosas que nos estorban, nos sirve, porque en cualquier momento esas cosas van a venir, van a volver a nuestras vidas. Amén. Es como si yo llego al Evangelio y digo, ya no voy a decir más garabatos. De repente paso situaciones de extremo, ansiedad, o estoy muy mal en una pelea, y es lo primero que sale. Es porque no fue Dios quien lo sacó, no fue Dios quien lo fue sacando ahí, que hizo el proceso en mi vida, sino que yo lo dejé. Yo no hago más esto, yo no hago más esto otro, pero lo hago con mi fuerza, lo hago como yo quiero, al modo que yo quiero, y Dios nos trabaja así. O no, ya, yo no me voy a poner más pantalones, voy a usar solamente falda, no me voy a teñir más el pelo, de manera humana, y por cosas, mis hermanos, que Dios no comienza a trabajar primero. Dios primero empieza a trabajar en nuestras vidas desde el corazón, desde el perdonarnos, desde amarnos, desde reconciliarnos con Él, de reconciliarnos con nosotros mismos, de ir cambiando nuestras vidas, y así, mis hermanos, vamos a ir avanzando de una manera externa, ¿cierto? Interna, a la manera externa que es nuestro cuerpo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, este proceso del Evangelio tenemos que mirarlo más como cosas que tenemos que dejar y cosas que se nos prohíben. El Evangelio, mis hermanos, simplemente es que Jesucristo dio su vida por nosotros. Y a través de esa muerte en la cruz, ¿qué hizo? Jesús no hizo sus hijos. Jesús nos limpió, nos transformó, nos abrió camino hacia Dios. Eso es el Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que ir caminando ahí, paso a paso, de a poco, confiando en que el Señor Jesús va a ir obrando nuestras vidas, transformándonos y cambiando ciertas nuestras prioridades. Y es Jesús que lo hace. Amén. Es Jesús el que va cambiando todo eso. Amén. Vemos, ¿cierto?, que Jesús le habló, les dijo que no tuvieran miedo, que tuvieran ánimo, porque Él era el que estaba con ellos, ¿cierto? Y aquí vemos, mis hermanos, a este Dios tan amoroso y fiel con nosotros. Amén. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, Dios no está ahí poniéndonos más carga encima. Amén. Dios no está ahí diciéndole, no, tú no estás haciendo esto bien, o esto otro tampoco, sino que está ahí
diciendo no tengamos miedo, tengamos tranquilidad, yo estoy con ustedes, amén. Vemos nuestro Dios amoroso, nuestro Dios fiel y vemos nuestro Dios verdadero, amén, un Dios que nos ama, amén. Yo siempre he dicho, hay muchas características del Señor, no olvidemos que Dios es justo, ¿cierto? Que Dios también es celoso, pero aquí en este momento estamos viendo a un Dios compasivo con sus discípulos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, amén. En el Salmo 27:1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Todo lo que pasa, ¿cierto?, a nuestro alrededor, tenemos que confiar que Dios está ahí con nosotros, amén, para guiarnos, para levantarnos, amén. Lo que leíamos en la palabra, ¿cierto?, empezaban en el versículo 28 y nos decía que Pedro le dijo al Señor, si tú eres, mándame a que yo vaya a ti sobre las aguas, amén. Hemos escuchado la palabra cuando nos dice Jesús, muchas veces pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Amén. Estando en esta tremenda tempestad, ¿cierto? Diciendo Jesús que Él era, ¿cierto? Que no tuvieras miedo. Lo primero que hace Pedro, ¿cierto? Es decirle, Señor, si tú eres tú, manda que yo pueda ir hacia ti. Cuando hubieron, mis hermanos, muchas otras posibilidades de pedir al Señor, lo primero que podían haber pedido era que se calmara la tempestad. Que dejaran ellos de tener miedo, pedir confianza, pedir paz, pedir gozo. Amén. Pero ¿qué pide Pedro? Algo para su propia vida. Anda que yo vaya hacia ti. Amén. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas cuando estamos en problemas y dificultades. Amén. Estamos pasando la prueba, estamos con enfermedades, estamos con falta de dinero, no hay trabajo. ¿Qué es lo primero que pedimos? Señor, dame un trabajo. Señor, yo necesito un milagro. Señor, dame aliento. Yo necesito que venga alguien y me hable. Cuando lo primero que tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos, primero es que ponga paz en nuestras vidas. Que ponga consuelo, que nos ayude a confiar en Él, mis hermanos. Que nos anime, más que un trabajo, que nos dé oportunidades de crecer, de buscar algo que sea bueno para nuestras vidas, mis hermanos. Pero aún así, mis hermanos, ¿qué hace Jesús? Lo leímos. ¿Qué le dice a Pedro? Ven. Amén, camina hacia mí. Amén, ¿por qué? Porque a Dios no le falta poder. Amén, a Jesús no le falta poder. Él tiene el poder. Amén, pero dijo ya, yo voy y caminó, ¿cierto?, sobre las aguas, pero ¿qué pasó? Él caminó sobre las aguas, pero después viendo, ¿cierto?, que las fuertes olas, el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse. Y eso también pasa en nuestra vida. A veces les pedimos grandes milagros al Señor y Dios actúa, pero después tenemos miedo. Amén. Es como si un día dijéramos, pucha, Señor, en mí no tengo dinero, hay necesidad en mi familia, y Dios nos dijera, ya, ahí tienes una tremenda cantidad de dinero. Pero si en nosotros no está la capacidad de poder administrar ese dinero, ¿cuánto va a durar ese dinero en nuestras manos? La nada misma. La nada misma, mis hermanos. O si dijéramos, no, Señor, yo quiero que me des dones yo quiero tener todos los dones. Pero ¿qué decía Pablo a Corintios? Pueden tener todos los dones, pero si no tienen amor, de nada les sirve. Entonces muchas veces, mis hermanos, nosotros nos vemos y no valoramos el proceso. El proceso que Dios tiene que tener con nosotros, de ir limpiándonos, de cambiar nuestras vidas, de ir enseñándonos, de ir capacitándonos. O muchas veces queremos, no, yo voy a hacer y voy a dar grandes estudios, voy a predicar la palabra y voy a hacer... Pero eso contrae una responsabilidad. El predicar la palabra, primero hay que cumplirla para poder predicar la palabra. Cuando uno prepara la palabra, Dios al primero que le habla es a uno mismo. Es uno mismo el que primero se enfrenta a este espejo del que está hablando. Entonces es una responsabilidad grande, del cual tenemos, mis hermanos, que valorarla. Amén. Y solamente se hace con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo Pedro? ¿Cierto? Tuvo miedo y empezó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y muchas veces nos pasa eso. A veces creemos que estamos como en la cima de la montaña, pero viene una caída tan grande que al final tenemos que rendir igual nuestra vida al Señor y decir, sálvame, sálvame, Señor, porque sin ti no puedo.
Amén. Y muchas veces este es el punto donde nosotros como cristianos tenemos que llegar. Aunque pasen 20 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, si nosotros no entendemos que el único que nos puede salvar en el momento que estemos bien o estemos mal, es Jesucristo, va a pasar lo que le pasó a Pedro. Nos vamos a hundir. ¿Cuántas veces hemos visto grandes predicadores, grandes siervos, grandes obispos, que uno los ve como en su momento más glorioso y se caen? Porque tenemos que entender que el único que a nosotros nos puede salvar es Jesucristo. Y mientras nosotros no entendamos eso, mis hermanos, ¿usted cree que como cuando somos padres, usted le daría tantas cosas a su hijo para que su hijo le haga mal? ¿Usted le daría una olla de dulce? ¿Le daría una casa que tuviera todo y no necesidad de nada? Sin esfuerzo, sin trabajo, que se porte mal. Mis hermanos, entonces a veces nosotros decimos, no, si Dios es tan bueno y Dios es tan todo, que decimos, ya, Dios nos va a dar todo. Pero Dios nos ama. Y Dios sabe lo que nos pasa a nosotros. Amén. Jesús le dijo a Pedro que viniera a él, sabiendo, mis hermanos, que Pedro un día le iba a negar. Sabiendo, mis hermanos, que Pedro un día le iba a cortar la oreja a un soldado. Pero también sabiendo, mis hermanos, que un día Pedro iba a predicar y muchas almas se iban a convertir a él. También Jesús sabía que él iba a ser parte fundamental de la primera iglesia. Entonces Dios conoce nuestros altos y nuestros bajos desde antes que estos comiencen. Por lo tanto, mis hermanos, Dios tiene un propósito para acá nosotros y Él va a trabajar con nuestras vidas para que nosotros cumplamos esos propósitos. Amén. Y aunque a usted no le agrade y aunque a mí no me agrade, las pruebas, mis hermanos, no sirven para eso. En medio de esa prueba, los discípulos se acordaron de Jesucristo. Y al final, mis hermanos, de la historia decía que ellos ahí reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, a pesar de que muchas cosas pasan en nuestras vidas, Dios tiene un propósito en medio nuestro. Amén. Y esa también tiene que ser una de las primeras peticiones delante del Señor cuando estemos en prueba. Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Porque la voluntad de Dios muchas veces no es nuestra voluntad y Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Amén. A lo mejor nuestros jóvenes van a salir de la universidad y no van a encontrar un gran trabajo de inmediato. Pero puede haber un proceso. Puede haber un proceso donde a lo mejor no va a ser el primero ni el segundo, pero va a ser el tercero. Porque Dios va a estar con ellos. Amén. A lo mejor nosotros como personas adultas no tenemos el trabajo que deseamos, o no tenemos la casa que queremos, o las grandes riquezas que a lo mejor nuestro corazón deseara. Pero tenemos algo hermoso que es Jesús a nuestro lado. Amén. Tenemos algo hermoso que es cuando estamos con más dolor, cuando estamos con más aflicción, cuando nuestras lágrimas caen por nuestros ojos y pensamos que ya no podemos hacer nada más. Dios está ahí para consolarnos. Dios está ahí para levantarnos. Dios está ahí como a Pedro para sacarlos de las aguas. Amén. Dios nunca nos va a dejar solos. Aunque nos equivoquemos, aunque pequemos, aunque muchas veces, y lo hacemos, le damos la espalda a Jesucristo, Él está ahí con nosotros. Amén. Debemos recordar que Dios es fiel. Amén. Y Dios siempre, siempre va a estar ahí. Siempre. Aunque usted diga, Señor, yo no valgo ni merezco esto, pero siempre tiene que recordar que no es por lo que usted vale, por lo que yo valgo o por lo que tenemos. Siempre, mis hermanos, siempre la obra que Dios haga en nuestro va a ser porque es su voluntad. Amén. Y todo esto, mis hermanos, es para que se glorifique en medio de nosotros. Amén. Hay muchas personas que les gustaría decir, no, yo quiero estar ahí en el púlpito, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero predicar. Pero todos, mis hermanos, la obra del Señor tiene su momento y tiene su trabajo. Amén. Y ningún trabajo en la obra del Señor es más o es menos que el otro. Todos son igual de importantes y un día tendremos una recompensa. Amén. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Al momento, o sea, en el instante, no podemos decir que Jesús se hundió y llegó al fondo del mar, ¿no? En el momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es lo que nos dice Jesús a nosotros. ¿Por qué estamos dudando? ¿Por qué estamos dudando de servir a nuestro Señor? ¿Por qué estamos dudando de disponerlo en las manos del Señor? ¿Por qué estamos dudando de cambiar nuestras vidas? ¿Por qué estamos cambiando de servirle? Si cuántas veces hemos dicho y hemos hablado de que este camino es maravilloso.
de que nos espera una gran recompensa, de que la obra que hizo Jesucristo en la cruz fue tan grande. Pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos retenemos? ¿Por qué no somos capaces de decir, Señor, sí, aquí estoy yo, envíame a mí, yo quiero ser esa persona que trabaje para ti? Pero estamos ahí, estamos en el asiento, no queremos avanzar, no queremos aceptar, ¿cierto? Muchas veces sabemos que el que más sabe, ¿cierto? Al que más sabe, más cuentas se le pide. Al que más trabaja, ¿cierto? Y al que más sabe de la palabra, más se le va a demandar. Y en eso nos cuidamos muchas veces como para estar ahí, no, a mí déjeme aquí, yo aquí de poquito, de atrasito, estoy bien, de a poquito, no quiero avanzar. Pero no es lo que Dios quiere y no es lo que Dios le agrada. Dios quiere trabajar en medio nuestro. ¿Pero qué nos falta? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Muchas veces queremos que el Señor se mueva, que el Señor se glorifique aquí, pero cuando sentimos la presencia del Señor, como que nos da miedo. ¿Por qué estamos dudando? Si para sentir la presencia de Dios necesitamos unirnos, necesitamos que haya amor en medio nuestro, necesitamos consagrarnos al Señor, necesitamos apartarnos. Pero todavía seguimos ahí con un pie más allá, con un pie para acá, un día bien, un día mal, amén. Aunque hagamos las cosas mal o no demos los resultados que Dios quiere, siempre Dios está dispuesto para salvarnos y darnos una nueva oportunidad, amén. Por eso, ¿cierto? Pese que Dios conocía la vida que iba a ser a futuro de Pedro, Dios lo sacó de las aguas. Amén. En el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este es el propósito, mis hermanos. Este es el propósito, para que nosotros podamos reconocer que todo lo que a nosotros nos pase, que todo lo que nosotros hagamos, digamos, verdaderamente era el propósito de Dios. Verdaderamente Dios quería algo con nosotros. Verdaderamente la prueba que pasé por 1, 2, 3, 4, 5 años sirvió para esto. De verdaderamente Dios cambió mi vida. Verdaderamente Dios tocó mi corazón. Verdaderamente, aunque sufrí por largos años, Dios sacó esa pena que había y la cambió. Y eso sirvió para libertarme. Y eso sirvió para que yo pudiera decir, Jesús, tú tienes poder. Jesús, tú cambias las vidas. Amén. Y esto, mis hermanos, de nuevo, no porque seamos nosotros ni seamos especiales. Solamente es el amor de Dios. Amén. Como yo les decía, Jesús conocía a Pedro y así también conoce nuestra vida. Amén. Desde el principio a fin dice que Él todo lo sabe, que Él sabe lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer y está ahí siempre esperándonos. Amén. Siempre con los brazos abiertos es la cruz para cuando nosotros digamos, Señor Jesucristo, aquí estoy y quiero cambiar mi vida. Amén. Siempre Dios va a estar dispuesto. Amén. Entonces, mis hermanos, con esta palabra, que Dios nos ayude a poder confiar en Él. Amén. Pero confiar de una manera verdadera. Sin tener miedo. Sin tener miedo a lo que va a pasar, a lo que vamos a hacer, o para qué Dios me quiere. Amén. Porque muchas veces decimos, sí, Señora, tu voluntad en mi vida, pero yo no quiero predicar. Sí, Señora, tu voluntad en mi vida, pero yo no quiero pasar a orar. O yo no quiero levantar mis manos, sentir tu presencia, o danzar como esas personas que salen para allá, o hablan lengua, hacen cosas raras. Señor, yo no quiero eso. Pero tenemos que esperar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. ¿Dónde Dios nos quiere poner? Amén. Entonces confiemos con el Señor de una manera que digamos, aquí voy. Señor, no, sin pero, sin condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que Dios siempre, mis hermanos, siempre quiere el bien para nosotros. Dios nunca va a actuar con maldad hacia nosotros. Nunca. O pasemos la dificultad que pasemos, estemos enfrentando el problema que enfrentemos, mis hermanos, la dificultad que tengamos, siempre sepamos que Dios es bueno. Que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Amén. Debemos entonces, mis hermanos, confiar en nuestro Dios y amar este evangelio. Amar este evangelio, mis hermanos, que Dios se lo pueda dar a esas personas más nobles, más inteligentes, pero nos dio a nosotros esta oportunidad de conocer este evangelio, de conocer lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? De la gran puerta que nos abrió delante de nuestro Dios. Mis hermanos, usted medite, piense, no hay nada más hermoso que poder ir a nuestro Padre, que poder adorarle, mis hermanos, que poder decirle que le amamos, amén. Y sobre todo, aparte de decirlo,
es poder entender y saber que Dios nos escucha, que Dios nos ama, que nos entregó a su Hijo, a su preciado tesoro, para morir por nosotros, para reconciliarnos con Él. Y cuando Jesús se fue al cielo, cuando resucitó, ¿cierto?, nos dio algo tan hermoso como el Espíritu Santo. Una persona, mis hermanos, maravillosa, que trabaja, ¿cierto?, en favor de nuestras vidas. Amén. Y que cuando estamos aquí en este lugar y nos conectamos con el Señor y dejamos de lado el confiar en nosotros, en el pensar que somos las personas más capaces, en que somos los mejores, y decimos, Señor, heme aquí, somos ese vaso de barro, mis hermanos, que a lo mejor no es de oro, que no brilla, pero que de corazón le alabamos y adoramos al Señor, Él nos toca. Y mis hermanos, cuando no hay nada más hermoso que estar lleno del Espíritu Santo, no hay nada más hermoso que sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero para eso, mis hermanos, tiene que haber un corazón dispuesto. Tiene un corazón que quiera servir al Señor. Tiene que haber un corazón, mis hermanos, que tenga una fe, que crea que lo imposible es posible con Él. ¿Qué le faltó a Pedro? Le faltó fe. Le faltó creer en Jesucristo. Le faltó creer. Pero mis hermanos, confíen en Dios, porque Él lo logró. Él lo logró. Pedro después hizo grandes maravillas. De una predicación se convirtieron muchos. Con su otra predicación se convirtieron más todavía. Dice que Él pasaba y que su sombra sanaba a los enfermos. Entonces confíen, mi hermano, en Jesús. Jesús no se equivoca, Dios no se equivoca, mis hermanos. ¿Y qué nos dijo Jesús? Mayores cosas haríamos nosotros. Entonces, mis hermanos, no dejemos de confiar en el poder del Señor. No dejemos de confiar en usted, en mí hay poder. Hay poder, mis hermanos. Jesús nos dio poder. Poder para hacer todo lo que nos propongamos. Amén. Porque Él no nos dijo que íbamos a ser cobardes, que anduviéramos con temor, sino al contrario. Él nos dijo que teníamos que ser valientes. Que teníamos que tener dominio propio. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos decir, es que no puedo, es que no soy capaz, es que no tengo las capacidades, porque Dios nos las da. Tenemos que desarrollarlas. Amén. Confiemos en el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué cree usted que hizo Jesús y sus discípulos al llegar a la otra orilla? Ellos llegaron, descansaron por 2 meses, o estuvieron meditando en lo que le había pasado, o estuvieron ahí, y Jesús les dijo, no, descansen porque lo que pasaron allá fue muy grande. No, mis hermanos. Amén. Dice en el versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejaran tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Pese a lo que pasemos, mis hermanos, el trabajo nunca acaba. Nunca acaba el trabajo en la viña del Señor. ¿Qué nos dice el Señor? La mies es mucha y los obreros son pocos. Nunca diga, yo no tengo que hacer. Nunca diga, para mí no hay trabajo. Nunca diga, yo no encajo en este lugar. Porque trabajo hay y mucho. Pero, mis hermanos, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. No para ser visto. Los discípulos decían, mira, Pedro va caminando, qué bueno, Pedro está haciendo igual que Jesús va caminando. No busque eso. No busque la gloria del hombre. No busque que le exhiban o que digan, no, qué grandes cosas hace. Busque siempre agradar al Señor. Siempre. Todo lo que usted haga, todo lo que haga, hágalo para el Señor. Y Dios un día le dará la recompensa. Pero siempre piense, aunque todo usted lo haga, aunque usted diga, no, yo todo lo hago bien, ¿qué nos dice el Señor? Siervos inútiles son. Amén. ¿Por qué? Porque trabajo falta mucho por hacer. Amén. Entonces tenemos que ser esos mansos como el Señor Jesucristo, andar con cuidado, ¿cierto? No enalteciéndonos, no es que yo sané a esta persona, yo liberé a esta, yo prediqué esto, se convirtieron 1000, se arrepintieron otros. No. El Señor todo lo hace para su gloria. Amén. ¿Cuál es el propósito final? Que digan, realmente este es el Hijo de Dios. Realmente Dios tiene poder. Realmente Dios es misericordioso. Dios tiene amor con nuestra vida.
Dios es exaltado. Amén. Este es el fin de todo. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Animémonos a trabajar al Señor. Animémonos, mis hermanos, a poder decir, Señor, aquí estamos, confiamos en usted. Aumentemos nuestra fe, mis hermanos. Y solamente la fe va a aumentar cuando usted conozca realmente a Jesucristo. Cuando usted conozca los milagros que Él hizo, cómo Él trabajó en la tierra y todo lo que ha hecho en su vida. Amén. Así que Dios les bendiga. Pongámonos de pie para que le demos gracias al Señor por hablarnos a nuestras vidas. Amén.